¿Cambiaste la contraseña de la tarjeta, vieja inútil? Las palabras de mi propio hijo cortaron el silencio de mi sala como un cuchillo afilado. Aún puedo sentir el temblor en mis manos arrugadas mientras sostenía el teléfono aquella noche. Por un momento, quedé paralizada, mirando las fotos familiares en el estante, recuerdos de tiempos que parecían pertenecer a otra vida. Era la voz del niño que una vez acuné en mis brazos, ahora transformada en un gruñido furioso al otro lado de la línea. Quiero pagar aquí la cena. Dime la contraseña antes de que te haga algo. Me llamo Marcela Orellana. Tengo 67 años y vivo en Santiago de Chile, en un apartamento modesto en el edificio Bellavista, en barrio Lastarria. El mismo apartamento donde crié a mis 2 hijos, donde pasé 40 años junto a mi marido hasta que partió, y donde ahora vivo sola con mis plantas y mis libros. Fui bibliotecaria durante toda mi vida profesional en la Biblioteca Nacional. Los libros siempre fueron mis mejores amigos. Me enseñaron sobre el mundo y sobre las personas, pero ningún libro me preparó para lo que tendría que enfrentar en mi propia familia. Aquella llamada ocurrió un jueves de invierno. El frío chileno parecía aún más cortante esa noche. Mientras la ciudad se cubría con una leve neblina, yo estaba envuelta en una manta que yo misma había tejido, viendo un programa de cocina. Mi cabello canoso estaba recogido en un moño suelto y usaba los lentes de lectura colgados en el cordón de amatistas que raramente me quitaba, un regalo de mi difunto marido. La iluminación suave de mi sala contrastaba con la oscuridad de mi alma en aquel momento. ¿Sabes esa sensación de que algo dentro de ti se ha roto? Fue exactamente lo que sentí cuando escuché a Ernesto llamándome vieja inútil. No era la primera vez que me hablaba así, pero aquella noche algo cambió. Quizás fue el tono aún más agresivo, quizás el cansancio acumulado de años de pequeños abusos que fueron creciendo silenciosamente, como malas hierbas en un jardín descuidado. Ernesto estaba en el restaurante El Rincón Andino, un lugar elegante en el barrio El Golf. Había llevado a su esposa Luciana y a la madre de ella, Teresa, a una cena cara. No era inusual. Mi hijo siempre tuvo gustos refinados y una necesidad constante de impresionar a los demás. Lo que no tenía era dinero suficiente para mantener ese estilo de vida. Y fue ahí donde yo entré en la ecuación, o mejor dicho, donde mi jubilación y mis ahorros entraron. Cuando me jubilé a los 62 años, tenía una situación financiera estable, años de trabajo dedicado, una herencia modesta de mi marido e inversiones cautelosas me garantizaron una vejez digna, al menos eso pensaba. Pero poco a poco, como agua que se infiltra lentamente por las grietas de una casa, Ernesto fue tomando control de mis finanzas. Al principio eran pequeños préstamos. Mamá, estoy pasando por un momento difícil, después te devuelvo. Luego, sugerencias de que yo ya no estaba en condiciones de administrar mi dinero. Ya confundiste las cuentas 2 veces, déjame que yo me encargue de esto. Poderes notariales fueron firmados, tarjetas de crédito adicionales fueron hechas. Y cuando me di cuenta, ya no sabía cuánto tenía, cuánto debía o a dónde iba mi dinero. Aquella noche algo raro ocurrió. El sistema del banco detectó actividades sospechosas y bloqueó automáticamente mi tarjeta. Una bendición disfrazada de contratiempo. Ernesto no consiguió pagar la cuenta del restaurante caro y la máscara de hijo preocupado cayó completamente cuando me llamó. Mientras sostenía el teléfono y escuchaba sus amenazas, miré el pequeño portarretratos en la mesa de centro. Era una foto de él cuando niño, con aquella sonrisa de dientes de leche faltantes, sosteniendo un pez que habíamos pescado juntos. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿En qué momento aquel niño de ojos brillantes se transformó en este hombre que me amenazaba por teléfono? Los recuerdos pasaron como una película por mi mente. Su nacimiento, mi primogénito, cómo había llorado de alegría al sostenerlo por primera vez, los primeros pasos, las primeras palabras, los juegos en el parque cerca de casa, los boletines escolares orgullosamente colgados en la nevera, y después, las primeras señales de que algo no estaba bien, las pequeñas mentiras, las exigencias crecientes, la irritación constante cuando no conseguía lo que quería. Mi amiga Antonia me había alertado varias veces. Marcela, ese muchacho te está explotando. Pero yo siempre defendía a mi hijo. Solo está pasando por dificultades, decía.
Qué difícil es para una madre admitir que crió a alguien capaz de lastimarla. Es como una confesión de fracaso, una herida que nunca cierra completamente. Pero aquella noche, con esas palabras crueles resonando en mis oídos, algo despertó dentro de mí, una fuerza que ni sabía que aún existía, una claridad que cortó la niebla de la negación que yo misma había creado. Fue como si una voz interior susurrara: «Basta, hasta aquí y ni un paso más». Con una calma que me sorprendió, respondí: «No voy a decirte la contraseña, Ernesto». Del otro lado de la línea, el silencio momentáneo fue seguido por una explosión aún mayor de rabia, amenazas, insultos, chantaje emocional, el repertorio completo de un abusador acorralado. Y entonces hice algo que nunca había hecho antes. Colgué el teléfono en medio de su discurso. Mis manos temblaban, pero mi decisión estaba tomada. Mientras colocaba el teléfono de vuelta en la base, noté que aún estaba funcionando la aplicación de grabación de llamadas que Antonia me había ayudado a instalar días antes. Por precaución, había dicho. Aquel pequeño icono parpadeando en la pantalla del teléfono sería el primer paso de mi liberación, aunque todavía no lo sabía. Recordé entonces a Camila, mi hija que vivía en Punta Arenas, tan diferente de su hermano, siempre preocupada, siempre amable, pero distante geográfica y emocionalmente de lo que ocurría aquí. Años de manipulación de Ernesto la mantuvieron alejada, convencida de que yo estaba volviéndome senil, que exageraba, que necesitaba del cuidado que solo el hermano podía ofrecer. Como deseaba poder abrazarla en ese momento y decirle que todo estaba bien, que finalmente había despertado. El reloj de la sala marcaba las 21:47 cuando terminé aquella llamada. Un momento banal para la mayoría de las personas, pero que para mí representó una línea divisoria en mi vida, el antes y el después, la sumisión y la resistencia, el miedo y el coraje. Me levanté despacio, sintiendo el peso de la edad en las rodillas que ya no eran tan fuertes, y caminé hasta la ventana. La ciudad allá afuera continuaba su vida nocturna, indiferente al pequeño drama que se desarrollaba en el apartamento 402 del edificio Bellavista. Coches pasaban, luces parpadeaban, personas volvían a casa sin saber que, en ese exacto momento, una mujer de 67 años decidía que no sería más una víctima. Lo que haría a continuación cambiaría para siempre la dinámica de mi familia y tal vez podría inspirar a otras personas en la misma situación, porque si hay una cosa que aprendí en todos esos años como bibliotecaria, es que las historias tienen poder, y mi historia apenas comenzaba a reescribirse. Siempre me preguntan de dónde saqué fuerzas para enfrentar a mi propio hijo. Ustedes que me ven ahora tal vez estén preguntando lo mismo. ¿De qué lugar profundo dentro de mí vino ese coraje repentino? Tal vez ustedes también quieran saber cómo es posible volver a empezar a los 67 años, cuando el mundo parece esperar que solo te resignes y esperes a que pase el tiempo. Muchos de ustedes probablemente conocen a alguien en la misma situación, un abuelo, una tía, un vecino mayor que sufre en silencio, que tiene sus recursos drenados por familiares, que enfrenta humillaciones diarias disfrazadas de cuidado. O tal vez tú mismo estés viviendo algo parecido y hayas encontrado este canal por casualidad, buscando una luz, un camino, un ejemplo de que es posible decir no. ¿De dónde eres? ¿Ya has presenciado situaciones como la mía? Si estás viéndome y te identificas con esta historia, quiero que sepas que no estás solo. Hay una comunidad entera aquí en el canal Abuela Recordó de personas que entienden por lo que estás pasando, que han vivido experiencias similares y encontraron la fuerza para cambiar sus historias. Mientras enfrentaba la noche a través de mi ventana, sabía que Ernesto volvería a casa pronto, más furioso que nunca. Lo que él no sabía era que por primera vez en años, yo estaría preparada. No sería más la presa fácil que él esperaba encontrar. Las horas siguientes serían cruciales y necesitaba actuar rápidamente antes de que saliera el sol. Aquella madrugada, mientras esperaba el inevitable retorno de Ernesto, comencé a revivir mentalmente cómo todo había llegado a aquel punto. La historia no comenzó con esa llamada agresiva. No, el camino hacia el abuso fue largo y sinuoso, casi imperceptible al principio, como un veneno lento que va infiltrándose en el cuerpo sin que notes los síntomas hasta que es demasiado tarde.
Todo cambió tras el fallecimiento de mi marido, Alfredo. Por 43 años fue mi compañero, mi puerto seguro. Aún recuerdo el día que el médico nos dio el diagnóstico. Cáncer de páncreas, etapa avanzada. 6 meses como máximo, dijo con aquella voz clínica y distante. Alfredo duró apenas 4. Fueron meses de hospital, medicamentos para el dolor, noches sin dormir. Y yo estuve allí, sosteniendo su mano hasta el último suspiro. El duelo fue un abismo oscuro y profundo. En los primeros meses tras su partida, apenas conseguía levantarme de la cama. El apartamento, antes lleno de vida y conversaciones, se convirtió en un mausoleo de recuerdos. El silencio era ensordecedor. Mi hija Camila vino desde Punta Arenas para el funeral. Se quedó 2 semanas conmigo, pero necesitó volver a su trabajo, a su vida. La distancia geográfica siempre fue un obstáculo entre nosotras, a pesar del amor que nos unía. Fue en ese período vulnerable cuando Ernesto comenzó a aparecer con más frecuencia. Al principio, confieso que fue un alivio. Mi hijo, que siempre había estado tan ocupado, tan distante, ahora venía a visitarme casi diariamente. Traía compras, verificaba mis medicamentos, preguntaba por mis consultas médicas. Estaba tan fragilizada que interpreté todo como un acercamiento genuino, un despertar de sentimientos filiales adormecidos. «Mamá, ¿no estás comiendo bien?», decía mirando la nevera vacía. «Voy a empezar a hacer tus compras». Y así comenzó. Pequeños gestos aparentemente inocentes que, en retrospectiva, fueron los primeros pasos de un plan calculado. En una tarde lluviosa de domingo, cerca de 6 meses después del fallecimiento de Alfredo, Ernesto apareció con Luciana, su esposa. Era raro que ella viniera, siempre tan ocupada con su estudio de arquitectura. Trajeron una torta de la pastelería que me gustaba y se sentaron conmigo en la sala. Fue cuando Ernesto mencionó por primera vez el asunto de las finanzas. «Mamá, estuve pensando, estás sola ahora y estas cuestiones de banco, cuentas, inversiones son complicadas. Papá siempre cuidó de eso, ¿verdad? Creo que deberías dejarme ayudar». Era cierto que Alfredo siempre fue más organizado con las finanzas, pero no era como si yo fuera incapaz. Fui bibliotecaria jefe por 2 décadas. Administré presupuestos, supervisé equipos. Aún así, en aquel momento de fragilidad, la oferta pareció sensata. Al fin y al cabo, era mi hijo, sangre de mi sangre. ¿Qué mal podría haber? Hagamos así, continuó, con aquella sonrisa que me recordaba tanto a cuando era niño. Te ayudaré a organizar todo, pero tú sigues con el control. Solo es para darte una manita en esta fase difícil. Luciana, sentada a su lado, asintió con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Doña Marcela, será mejor así. Usted no necesita preocuparse con todas estas burocracias ahora. Una semana después, Ernesto apareció con algunos papeles. Son solo algunos poderes básicos para que yo pueda resolver cosas en el banco para ti sin que necesites salir de casa. Firmé sin leer bien. Mi error, un error que pagaría caro en los próximos años. Fue todo tan gradual. Primero, Ernesto sugirió consolidar mis cuentas en un único banco, el mismo donde él tenía cuenta. Para facilitar la gestión, explicó. Después, propuso que cancelara algunas tarjetas de crédito. Muchas tarjetas son un riesgo de seguridad, mamá. A continuación, comenzó a traer extractos bancarios ya organizados para que los viera. Está todo controlado, no te preocupes. Cuando noté que ya no estaba recibiendo correspondencias del banco, cuestioné. Cambié la dirección de entrega para mi casa, explicó Ernesto. Las correspondencias se estaban acumulando aquí y tú ni las abrías. Es más seguro así. Con cada pequeño cambio, había una explicación razonable, una justificación aparentemente lógica. Y yo, queriendo creer en la preocupación de mi hijo, fui cediendo terreno, 1 centímetro cada vez, hasta que un día me vi completamente cercada, sin salida. Cerca de 1 año después de la muerte de Alfredo, comencé a notar algunas inconsistencias. El dinero de mi jubilación parecía acabarse cada vez más rápido. Cuando cuestionaba a Ernesto, siempre tenía una respuesta preparada. «Mamá, ¿no recuerdas? Pagamos la reparación del aire acondicionado la semana pasada». O «Tú misma pediste que comprara aquel medicamento nuevo, el que el seguro no cubre». Y así, lentamente, comenzó el gaslighting, esa manipulación psicológica cruel,
en la que te hacen dudar de tu propia cordura, de tu propia memoria. Estás olvidando las cosas, mamá. Es normal a tu edad. Esa frase se volvió recurrente, una espada afilada que Ernesto usaba para cortar cualquier cuestionamiento mío. Fue por esa época que conocí a Teresa Montalvo, madre de Luciana, más profundamente. Comenzó a frecuentar mi casa junto con la pareja. Al principio, pensé que era apenas compañía, tal vez un intento de consolarme en mi viudez. Más tarde, entendí su verdadero papel. Teresa era psicóloga jubilada y usaba su conocimiento no para ayudar, sino para manipular. Marcela, esa confusión mental que estás sintiendo es típica del duelo prolongado, decía con aquella voz suave y profesional. Necesitas confiar más en Ernesto. Él solo quiere tu bien. Cuando cumplí 65 años, las cosas empeoraron significativamente. Ernesto apareció con un abogado, un hombre de mirada fría que apenas me dirigió la palabra. Trajeron más papeles para que firmara. Es solo una actualización de los poderes, mamá. Nada importante. Esta vez intenté leer, pero Ernesto se impacientó. Mamá, el doctor tiene otros compromisos. No podemos pasar toda la tarde en esto. Firmé, presionada y confusa. Solo descubriría meses después que, entre aquellos documentos, había una autorización para la venta de un pequeño terreno que Alfredo y yo habíamos comprado como inversión para nuestra vejez. Cuando cuestioné sobre el dinero de la venta, Ernesto reaccionó con indignación. Pero mamá, conversamos sobre esto. Estuviste de acuerdo en que necesitábamos el dinero para reformar el baño de aquí, para instalar las barras de seguridad. El baño nunca fue reformado. Las barras de seguridad nunca fueron instaladas. Y el dinero, bueno, el dinero desapareció como humo. Fue en esa época que comencé a percibir un patrón. Siempre que cuestionaba algo relacionado con las finanzas, recibía una visita conjunta. Ernesto, Luciana y Teresa. Era como si tuvieran un pacto silencioso. Ernesto hablaría, Luciana confirmaría todo con gestos de cabeza y Teresa daría el veredicto psicológico. Marcela, esta confusión tuya es preocupante. Tal vez deberíamos marcar una consulta con un neurólogo. La amenaza velada era clara. Sigue cuestionando y vamos a sugerir que estás senil. Vamos a cuestionar tu capacidad mental. ¿Y quién creería en ti contra nosotros tres? Lentamente fui aislándome. Amigos antiguos llamaban, invitaban a almuerzos, cine, pero Ernesto siempre tenía una excusa. Mamá, ¿no estás bien para salir hoy? Oh, ya marqué médico para ti a esa hora. Poco a poco las invitaciones fueron disminuyendo, las llamadas espaciándose, hasta que me vi sola, presa en una jaula invisible. Mi única conexión con el mundo exterior se volvió Antonia Sandoval, mi amiga de décadas. Ella vivía en el mismo edificio, 3 pisos arriba, y comenzó a percibir mi aislamiento gradual. En una tarde en que Ernesto había salido rápidamente para resolver un problema en el banco, ella llamó a mi puerta. Marcela, ¿qué está pasando contigo? Hace meses que no te veo en la reunión del club de lectura. Sus ojos perspicaces me examinaron de arriba a abajo. Me di cuenta de que había perdido peso, que mi ropa estaba más holgada, que mi cabello, siempre tan bien cuidado, llevaba meses sin corte. Fue la primera vez que lloré desde la muerte de Alfredo. Las lágrimas vinieron como una tormenta de verano, repentinas, intensas, purificadoras. Le conté todo a Antonia, los documentos, las cuentas, las manipulaciones, el dinero que desaparecía, las acusaciones de confusión mental. Ella escuchó en silencio, sosteniendo mis manos arrugadas en las suyas, igualmente marcadas por el tiempo. Marcela, esto que estás describiendo tiene un nombre: abuso patrimonial contra adultos mayores. Y por lo que veo, también hay abuso psicológico involucrado. Antonia, siempre tan directa, no suavizó la verdad. Y lo peor es que viene de tu propio hijo. Oír aquellas palabras fue como recibir una bofetada en la cara. Una parte de mí quería negar, defender a Ernesto, encontrar excusas para su comportamiento. Al fin y al cabo, ¿qué madre quiere admitir que crió a un monstruo? ¿Qué madre quiere aceptar que el bebé que amamantó, el niño al que enseñó a andar en bicicleta, ahora la explotaba sistemáticamente? ¿Qué puedo hacer?, pregunté sintiéndome derrotada. La sensación de impotencia era aplastante. Antonia, con su experiencia de enfermera jubilada, había visto casos similares a lo largo de su carrera.
Primero, necesitamos documentar todo, cada conversación, cada extracto bancario que puedas conseguir, cada documento que te hizo firmar. Y segundo, necesitas retomar el control de tus comunicaciones. Fue así como, escondida de Ernesto, conseguí un celular prepago básico que mantenía escondido dentro de la cubierta de un libro grueso en la estantería, Guerra y Paz de Tolstoy, un libro que tenía la certeza de que mi hijo jamás tomaría para leer. Antonia también me ayudó a instalar una aplicación de grabación de llamadas en el teléfono fijo del apartamento, aquel mismo que captaría meses después la fatídica llamada del restaurante. La sensación de hacer algo, de actuar en vez de solo reaccionar, trajo un nuevo ánimo a mi vida. Comencé a prestar más atención, a documentar cada conversación en una pequeña libreta que mantenía escondida dentro de la funda de la almohada. Cada retiro sospechoso de la cuenta, cada comentario despectivo, cada mentira que conseguía detectar, todo iba a esa libreta, mi pequeña arca de evidencias. Mientras tanto, Ernesto continuaba su juego de manipulación. Los gastos inexplicables crecían. Descubrí por casualidad que había hecho una tarjeta adicional de mi cuenta y la usaba libremente. Cuando lo cuestioné, la respuesta era siempre la misma. Es para tus gastos, mamá. Pediste que comprara tus medicamentos, ¿recuerdas? En una visita particularmente tensa, cerca de 2 meses antes de la llamada del restaurante, noté un reloj nuevo en la muñeca de Ernesto, un modelo caro que yo sabía que él no tendría condiciones de comprar con su salario. Luciana también apareció con bolsos de marca que no combinaban con la supuesta crisis financiera que la pareja decía estar enfrentando. Fue cuando entendí que no era solo una cuestión de control, era robo descarado. Estaban usando mi dinero, fruto de décadas de trabajo honesto, para mantener un estilo de vida lujoso que no podían costear. Comencé a preguntarme si Camila, mi hija distante, tenía alguna idea de lo que estaba ocurriendo. En las raras veces en que conseguíamos hablar por teléfono, siempre cuando Ernesto no estaba cerca, ella parecía creer en la versión del hermano de que yo estaba quedándome confusa, olvidadiza. Mamá, Ernesto me contó que olvidaste la cocina encendida el otro día, dijo en una de esas conversaciones. Estoy preocupada. Tal vez sería mejor que fueras a vivir con él o contratar una cuidadora. Lo más doloroso era percibir que mi propia hija estaba siendo manipulada contra mí. Ernesto había tejido su red de mentiras tan hábilmente que incluso Camila, siempre tan perspicaz, había caído en ella. La distancia física facilitaba la manipulación. Ella no podía ver con sus propios ojos lo que estaba ocurriendo. Dependía apenas de los relatos del hermano. Los meses pasaron y yo continuaba recolectando evidencias, grabando conversaciones, anotando discrepancias. Antonia fue crucial en ese proceso, ayudándome a mantener la cordura, reforzando que yo no estaba confusa, no estaba imaginando cosas. El abuso era real. 2 semanas antes de la llamada del restaurante, ocurrió algo que encendió una alerta roja en la mente de Antonia. Durante una visita, Ernesto perdió la paciencia cuando pregunté sobre un retiro grande que había aparecido en el extracto bancario que conseguí obtener a escondidas. «Mamá, para con esa paranoia, te estás volviendo senil», golpeó la mesa con fuerza, haciendo temblar los portarretratos. Sus ojos tenían un brillo aterrador, algo que nunca había visto antes. Por un momento, temí que pudiera agredirme físicamente. Luciana, que estaba presente, no hizo nada para calmarlo. Al contrario, parecía irritada conmigo por provocar a Ernesto. «Doña Marcela, usted necesita confiar más en su hijo. Él solo quiere su bien». Después de que se fueron, llamé a Antonia temblando. Ella vino inmediatamente a mi apartamento. «Marcela, esto sobrepasó todos los límites. Necesitamos actuar ahora, antes de que las cosas empeoren». Fue ella quien sugirió que me pusiera en contacto con el sargento Guillermo Pacheco, un antiguo amigo que ahora trabajaba en la comisaría de protección al adulto mayor. «No necesitas hacer una denuncia formal aún si no te sientes preparada, pero él puede orientarte sobre los próximos pasos». Dudé. A pesar de todo, la idea de denunciar a mi propio hijo me causaba un dolor profundo. ¿Qué madre hace eso? ¿Qué madre entrega a su hijo a la policía? El conflicto interno era desgarrador. Parte de mí todavía esperaba una redención, un momento de arrepentimiento,
una disculpa sincera que nunca llegó. Acabé no llamando a Guillermo aquel día. Ese fue un error más que me costaría caro. Si hubiera actuado antes, tal vez habría evitado lo que ocurrió en el restaurante. Tal vez me habría ahorrado escuchar esas palabras crueles. Vieja inútil. A la mañana siguiente de la llamada del restaurante, con las palabras de Ernesto aún resonando en mi mente, finalmente tomé coraje. Tomé el celular escondido y llamé al número que Antonia me había dado. La voz grave de Guillermo del otro lado de la línea trajo un extraño consuelo. «Doña Marcela, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo puedo ayudarla?» Al oír mi relato, el tono amigable de Guillermo cambió a algo más profesional, más serio. «Marcela, lo que estás describiendo son crímenes. Crímenes graves. Necesitamos actuar rápidamente». Y así, en aquella mañana fría de Santiago, comencé a tejer la red que capturaría a mi propio hijo. Una red hecha de verdades dolorosas, evidencias cuidadosamente recolectadas y, sobre todo, de la determinación de una mujer que, a los 67 años, decidió que no sería más una víctima. Cuando colgué el teléfono, miré nuevamente la foto de Ernesto niño en la estantería. El niño sonriente con el pez en las manos parecía un extraño ahora, alguien a quien ya no reconocía en el hombre en que se había convertido. El duelo por este hijo perdido, no para la muerte sino para la codicia y la crueldad, era un nuevo tipo de dolor que tendría que aprender a cargar. El reloj marcaba las 8:30 de la mañana. Guillermo vendría a mi apartamento a las 10 horas, junto con el doctor Eduardo Rivas, el abogado especializado en derechos de adultos mayores que había recomendado. Teníamos pocas horas para preparar todo antes de que Ernesto apareciera. Furioso por no haber conseguido pagar la cuenta del restaurante la noche anterior, mientras esperaba, organicé todos los documentos que había recolectado secretamente en los últimos meses. Las anotaciones en la libreta escondida, los extractos bancarios que mostraban retiros no autorizados, las grabaciones de conversaciones en las que Ernesto me manipulaba e insultaba. Cada pieza de evidencia era un clavo en el ataúd de la relación que alguna vez tuvimos. El plan que comenzaba a formarse en mi mente no era sobre venganza, era sobre justicia, sobre reclamar mi vida, mi dignidad y mi derecho a envejecer en paz. Y si para eso necesitaba enfrentar a mi propio hijo, entonces que así fuera. A las 10 en punto, el timbre de mi apartamento sonó. Por la mirilla, reconocí inmediatamente la figura robusta del sargento Guillermo Pacheco, cabello canoso, bien recortado, postura erguida que delataba sus años en la policía y aquellos ojos atentos que parecían ver más allá de las apariencias. A su lado estaba un hombre más delgado, de traje oscuro y portafolio de cuero, el doctor Eduardo Rivas, supuse. Abrí la puerta con el corazón latiendo fuerte. Era como si, al dejarlos entrar, cruzara definitivamente una línea sin retorno. «Marcela», Guillermo me abrazó con cariño, ese abrazo de amigo antiguo que trae confort inmediato. «Este es el doctor Eduardo Rivas, el abogado que mencioné». El hombre extendió la mano con firmeza. «Señora Orellana, es un placer conocerla. A pesar de las circunstancias, Antonia ya estaba allí conmigo, habiendo llegado más temprano para darme apoyo moral. Ofrecí café a todos, ese ritual chileno que siempre precede a conversaciones serias. Mientras servía las tazas con manos ligeramente temblorosas, intentaba organizar mentalmente todo lo que necesitaba contar. «Marcela», comenzó Guillermo después del primer sorbo, «quiero que sepas que lo que estás enfrentando es más común de lo que imaginas. Desafortunadamente, vemos casos como el tuyo casi diariamente en la comisaría del adulto mayor». El doctor Rivas asintió, colocando su taza en la mesa de centro. «El abuso patrimonial contra adultos mayores es una de las formas más subnotificadas de violencia doméstica. Las víctimas raramente denuncian por vergüenza o miedo, o por amor», añadí en voz baja, sintiendo el peso de esa palabra. «Exactamente», confirmó el abogado. «El vínculo emocional hace todo más complejo». Pasé la siguiente hora relatando en detalle todo lo que había ocurrido en los últimos años. Mostré la libreta de anotaciones, los extractos bancarios que conseguí esconder, y finalmente reproduje la grabación de la llamada de la noche anterior. Esas palabras duras que habían sido la gota que colmó el vaso. Guillermo escuchó la grabación con el ceño fruncido,
mientras el doctor Rivas hacía anotaciones rápidas en un pequeño blog. Cuando la voz de Ernesto llamándome vieja inútil resonó en la sala, vi a Antonia apretar los labios en una fina línea de indignación. Esto es evidencia clara de abuso psicológico, dijo el doctor Rivas cerrando su blog. Combinado con la documentación financiera que recolectaste, tenemos base para una denuncia formal. Guillermo se inclinó hacia adelante apoyando los codos en las rodillas. Marcela, necesitamos hablar sobre los próximos pasos. Ernesto ciertamente vendrá aquí hoy, probablemente furioso por no haber podido pagar la cuenta del restaurante. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Conocía bien el temperamento explosivo de mi hijo. ¿Qué debo hacer? Primero vamos a instalar cámaras discretas aquí en el apartamento, explicó Guillermo. Necesitamos documentar cualquier interacción futura. El doctor Rivas complementó. Y vamos a preparar medidas judiciales para revocar los poderes notariales y proteger tu patrimonio. Pero eso lleva tiempo. Por ahora, lo importante es tu seguridad física. Seguridad física. Nunca pensé que llegaría al punto de temer por mi integridad física con mi propio hijo. ¿Cómo llegamos a este punto? La misma pregunta resonaba en mi mente como un disco rayado. Mientras discutíamos los detalles del plan, Antonia, siempre práctica, preparó más café. El aroma reconfortante llenaba el apartamento, contrastando con la gravedad de la conversación. ¿Y si viene antes de que instalemos las cámaras?, pregunté, la ansiedad evidente en mi voz. Dejaré un policía de civil en el vestíbulo del edificio, respondió Guillermo. Cualquier problema, solo llama a este número. Me entregó una tarjeta con un número de celular anotado a mano en el reverso. Cuando se preparaban para salir, prometí enviar un mensaje tan pronto como Ernesto apareciera. Antonia decidió quedarse conmigo, aunque sea para asustar a ese muchacho con mi cara de pocos amigos, dijo, arrancándome una sonrisa débil. La espera fue angustiante. Cada ruido en el pasillo, cada ascensor que paraba en el piso me hacía saltar. Para ocupar la mente, preparé el almuerzo, una sopa de verduras simple que apenas pude comer. Antonia insistió en que me alimentara, con esa autoridad cariñosa de enfermera jubilada. Fue solo a las 3 de la tarde que mi celular sonó. Era Ernesto. Voy para allá, dijo secamente sin saludos. Necesitamos hablar sobre lo de anoche. Estaré esperando, respondí con una calma que no sentía. Tan pronto como colgué, envié un mensaje a Guillermo, como habíamos acordado. En 15 minutos, un técnico llegó discretamente para instalar cámaras miniaturizadas en puntos estratégicos de la sala. Pequeñas, casi imperceptibles, aquellos ojos electrónicos serían mis testigos silenciosos. Antonia apretó mi mano. ¿Quieres que me quede aquí cuando él llegue? Pensé por un momento. Tal vez sería mejor enfrentarlo sola. Si Antonia estuviera presente, Ernesto podría contenerse. No mostraría su verdadera cara. No, amiga, es mejor que te vayas, pero quédate en tu apartamento, por favor. A las 4 en punto, el timbre sonó. Respiré profundo, 3 veces, como Antonia me había enseñado para controlar la ansiedad. Abrí la puerta. Ernesto entró como una tormenta, sin esperar invitación. Vestía la misma ropa de la noche anterior, señal de que probablemente no había vuelto a casa. Sus ojos estaban inyectados, la barba por hacer. El olor a alcohol emanaba de él. ¿Qué payasada fue esa anoche?, disparó, arrojando las llaves sobre el aparador con fuerza innecesaria. Mantuve la voz calmada, aunque mi corazón latía acelerado. ¡Qué payasada, Ernesto! No te hagas la desentendida. Caminaba de un lado a otro de la sala, como un animal enjaulado. ¿Por qué bloqueaste la tarjeta? Yo no bloqueé nada. El banco debe haber detectado alguna actividad sospechosa. Él rió. Un sonido sin humor. ¿Actividad sospechosa? El único problema es que no confías en tu propio hijo. Me senté en el sofá, intentando parecer más calmada de lo que realmente estaba. Sabía que cada palabra estaba siendo grabada. ¿Por qué necesitabas mi tarjeta para pagar la cena? ¿No tienes tu propio dinero? La pregunta directa pareció tomarlo por sorpresa. Por un momento, vaciló. Entonces, la máscara cayó completamente. ¿Mi dinero? ¿Crees que gano lo suficiente para mantener la vida que llevamos? Alguien tiene que cuidarte y eso cuesta, ¿sabes? ¿Cuidarme?, repetí, sintiendo crecer la indignación. ¿Es eso lo que llamas cuidar? ¿Insultarme, amenazarme, gastar mi dinero en restaurantes caros? Ernesto se acercó,
inclinándose sobre mí de manera intimidante. No entiendes nada de finanzas, nunca entendiste. Si no fuera por mí, ya lo habrías perdido todo. Mantuve mi mirada fija en la suya, sin retroceder. El único que está haciendo que pierda todo eres tú, Ernesto. Algo cambió en sus ojos, un destello de rabia pura que me hizo temer por lo que vendría a continuación. Agarró mi brazo con fuerza, sus dedos clavándose en mi piel delgada de anciana. Escucha bien, vas a llamar al banco ahora y desbloquear esa tarjeta, y me vas a dar la nueva contraseña. ¿Entendido? Fue en ese momento que el dolor físico despertó algo dentro de mí, una fuerza que no sabía que aún poseía. Con la mano libre aparté su brazo violentamente. «¡Quita tus manos de mí!». Mi voz salió alta, firme. «No volverás a tocarme nunca más y no verás un centavo más de mi dinero». Sorprendido por mi reacción, retrocedió un paso. La confusión en su rostro rápidamente dio lugar a una furia apenas contenida. «¿Te has vuelto loca de remate?», gruñó. «¿Crees que puedes vivir sin mi ayuda? Apenas puedes recordar tomar tus medicamentos correctamente». «Estoy perfectamente lúcida, Ernesto», respondí, levantándome para enfrentarlo de igual a igual, a pesar de la diferencia de estatura. «Lo suficientemente lúcida para ver en quién realmente te has convertido». Él volvió a reír, esa risa cruel que no pertenecía al niño que crié. «¿Y quién va a creerte? ¿La vieja confundida o el hijo dedicado que sacrifica su tiempo para cuidar de su madre senil? Tenemos pruebas», dije simplemente. Aquellas dos palabras causaron un efecto visible. Ernesto se congeló, su rostro una máscara de sorpresa. «¿Pruebas? ¿De qué estás hablando?». «De las transferencias bancarias no autorizadas, de los retiros, de los poderes que me hiciste firmar bajo falsos pretextos». Hice una pausa, permitiendo que cada palabra penetrara. «De la llamada de anoche que fue grabada». El color desapareció de su rostro. Por un momento, vi al niño asustado de antaño, pillado en alguna travesura. «Estás fanfarroneando», murmuró, pero sin convicción. «Llama al Banco Nacional de Chile y pregunta por qué la tarjeta fue bloqueada», desafié. «Te informarán que fue porque detectaron actividad sospechosa, compras de alto valor en joyerías y tiendas de artículos de lujo en las últimas semanas. Compras que yo nunca autoricé». Ernesto pasó la mano por su cabello, un gesto nervioso que conocía bien. La fachada comenzaba a desmoronarse. «Fue solo un malentendido», intentó, cambiando de táctica. «Iba a reponerlo todo, lo juro». «¿Cómo repusiste el dinero del terreno que vendiste?», pregunté, arqueando una ceja. «¿O el dinero de los ahorros que mi padre dejó para mi jubilación?». Comenzó a caminar por la sala nuevamente, agitado. «No entiendes, estamos pasando por dificultades. El estudio de arquitectura de Luciana no va bien. Tenemos cuentas que pagar y la solución es robar a tu propia madre». La palabra robar pareció golpearlo como una bofetada. Su expresión se endureció nuevamente. «No es robo si el dinero vale a quedar en la familia. No vas a vivir para siempre. ¿Y quién va a heredar todo? Yo y Camila. Solo estoy adelantando el proceso». La crueldad de aquella declaración me golpeó de lleno. Para él yo ya era solo un obstáculo entre él y mi dinero, un inconveniente que afortunadamente tenía fecha de caducidad. «Sal de mi casa», dije, la voz temblando no de miedo sino de indignación. «Ahora», él dio una risa de escarnio. «No puedes echarme, ¿quién va a cuidar de ti? Puedo cuidar de mí misma, siempre pude. Y si necesito ayuda, tengo amigos de verdad». Caminé hasta la puerta y la abrí. «Sal, antes de que llame a la policía». Ernesto se acercó lentamente, su rostro a centímetros del mío. «Esto no va a quedar así», susurró. «Te vas a arrepentir». Mantuve la postura firme, aunque mi corazón latía descompasado. Lo único que lamento es no haber visto antes quién eres realmente. Cuando la puerta se cerró tras él, mis piernas finalmente cedieron. Me deslicé hasta el suelo, la espalda apoyada en la puerta, todo el cuerpo temblando. Lágrimas que había contenido durante toda la confrontación finalmente vinieron, no de tristeza, sino de alivio, de liberación. Pasados unos minutos, conseguí recomponerme lo suficiente para tomar el celular y enviar un mensaje a Guillermo. «Acaba de irse, estoy bien». La respuesta llegó casi instantáneamente. «Vimos todo, vamos para allá». En 20 minutos, mi apartamento estaba lleno nuevamente. Guillermo, el doctor, Rivas
Antonia, que bajó corriendo tan pronto como supo, y una joven que me fue presentada como Lorena Duarte, trabajadora social del Centro de Referencia del Adulto Mayor. Fue muy valiente, señora, dijo Lorena, sosteniendo mis manos. Muchas personas en su situación nunca consiguen dar este paso. El doctor Rivas ya estaba al teléfono, hablando sobre medidas cautelares, bloqueo de cuentas y revocación de poderes. Guillermo revisaba las grabaciones de las cámaras, el semblante grave. La amenazó claramente, comentó el policía, mostrando un fragmento específico en la tablet. Y hubo agresión física cuando sostuvo su brazo. Tenemos suficiente para un parte policial y posiblemente una orden de alejamiento. La palabra orden de alejamiento me impactó con fuerza. Nunca imaginé que necesitaría protección legal contra mi propio hijo. ¿Qué sucede ahora?, pregunté, la voz más firme de lo que esperaba. El doctor Rivas colgó el teléfono y se sentó a mi lado. Vamos a actuar rápidamente en varios frentes. Primero, una notificación extrajudicial para Ernesto, informando que todos los poderes están revocados. Segundo, una solicitud de orden de alejamiento para impedirle acercarse a usted o a este apartamento. Tercero, una auditoría completa de sus cuentas para documentar todas las transferencias no autorizadas. Guillermo complementó, y vamos a formalizar la denuncia por abuso patrimonial, amenaza y agresión. La grabación de la llamada de ayer y el video de hoy son pruebas contundentes. Lorena, la trabajadora social, añadió en tono gentil, también vamos a ofrecer acompañamiento psicológico, doña Marcela. Situaciones como esta dejan marcas profundas. Asentí, incapaz de formular palabras en aquel momento. La realidad de lo que estaba ocurriendo, que estaba efectivamente denunciando a mi hijo a la policía, era abrumadora. ¿Y Camila?, pregunté finalmente. Mi hija necesita saber. Antonia, que había permanecido silenciosa hasta entonces, apretó mi hombro. Ya le llamé. Está tomando el próximo vuelo desde Punta Arenas. Agradecí mentalmente a mi amiga que pensaba en todo. Camila necesitaba escuchar de mí, personalmente, lo que había ocurrido. Años de manipulación de Ernesto ciertamente habían distorsionado su percepción sobre mi situación. Las horas siguientes pasaron en un borrón de llamadas telefónicas, documentos para firmar y decisiones que tomar. Cuando finalmente todos se fueron con la promesa de volver por la mañana, me encontré sola en el silencio del apartamento. El mismo apartamento donde crié a mis hijos, donde viví con mi marido, ahora parecía diferente. Un campo de batalla de una guerra que no elegí luchar. Fui hasta la estantería y tomé el portarretratos con la foto de Ernesto niño. Aquella sonrisa inocente, aquellos ojos brillantes. ¿Dónde se había perdido aquel niño? ¿En qué momento la ambición y la avaricia reemplazaron al amor? ¿Habría algo que yo podría haber hecho diferente? El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Con el corazón acelerado, atendí. ¿Mamá? La voz de Camila estaba embargada. Claramente había llorado. ¿Es verdad? ¿Todo lo que Antonia me contó? Me senté lentamente en el sillón preferido de Alfredo, sintiendo el peso de los años y de las decisiones. Sí, hija, es verdad. Escuché un sollozo del otro lado de la línea. Lo siento mucho, mamá. Tan profundamente. Él me convenció de que tú estabas, de que tu memoria estaba fallando, que necesitabas supervisión constante. No fue tu culpa, respondí, sintiendo las lágrimas volver. Él nos manipuló a todos. Estoy en el aeropuerto ahora, dijo, la voz más firme. Llego en 3 horas. Vamos a enfrentar esto juntas, mamá. Lo prometo. Cuando colgué, sentí una extraña mezcla de dolor y esperanza. El dolor de una familia destrozada por la avaricia, pero la esperanza de reconstruir algo nuevo, algo verdadero con mi hija. Aquella noche, dormí un sueño sorprendentemente profundo, el sueño de quien finalmente se ha quitado un peso aplastante de los hombros. Al despertar a la mañana siguiente, lo primero que noté fue la ausencia de aquella ansiedad constante que se había vuelto mi compañera en los últimos años. El sol entraba por las rendijas de la persiana, proyectando franjas doradas en el suelo del dormitorio. Me quedé observando las partículas de polvo bailando en la luz por unos instantes, sintiendo una extraña paz. La batalla apenas comenzaba, lo sabía. Habría procesos judiciales, confrontaciones emocionales, heridas profundas que sanar, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba en control de mi propia vida. Me levanté
y fui hasta la ventana. Abrí la persiana y dejé que el sol de Santiago inundara la habitación. Afuera, la ciudad ya pulsaba con su energía habitual. Personas apresuradas, coches, el ritmo incansable de la vida urbana. Y yo, Marcela Orellana, 67 años, estaba finalmente lista para retomar mi lugar en ese mundo. No como víctima, no como vieja inútil, sino como una mujer que encontró fuerza para decir basta. El teléfono sonó nuevamente. Era Guillermo avisando que estarían en el apartamento en 1 hora para acompañarme al banco. El primer paso para recuperar el control de mis finanzas. «Estaré lista», respondí con una convicción que me sorprendió a mí misma. Al colgar, miré el portarretratos con la foto de Ernesto que aún estaba en la mesita de noche. Con un suspiro profundo, abrí el cajón y coloqué la foto allí dentro. No por rabia o venganza, sino porque era hora de mirar hacia adelante. El pasado, con sus dulces recuerdos y amargas decepciones, necesitaba quedar en el lugar apropiado. En el pasado, aquella mañana de jueves, mientras elegía una ropa para usar en el banco, noté que estaba seleccionando colores vivos, el vestido turquesa que apoderé. A Alfredo siempre le gustaba, un collar de ámbar que combinaba perfectamente, pequeños actos de afirmación, de celebración de mi recién encontrada libertad. La mujer que se miró al espejo no era más la sombra asustada de los últimos años, sino alguien que comenzaba a reconocerse nuevamente. Los ojos, enmarcados por arrugas que contaban historias de risas y lágrimas, brillaban con determinación renovada. «Tú puedes, Marcela», le dije a mi reflejo. «Siempre fuiste más fuerte de lo que pensabas». Y era verdad. La fuerza estuvo allí todo el tiempo, adormecida, esperando el momento justo para despertar. Fue necesario escuchar aquellas palabras crueles al teléfono, «vieja inútil», para que algo en mí finalmente reaccionara, rechazando aceptar esa etiqueta injusta. Mientras me aplicaba el labial, un gesto cotidiano que había abandonado en los últimos tiempos, sonreí para mí misma. La batalla sería larga, pero estaba lista para lucharla, no solo por mí, sino por todas las Marcelas que se sentían acorraladas y sin salida. Porque si yo, a los 67 años, podía encontrar coraje para empezar de nuevo, cualquier persona podría. El timbre del apartamento sonó exactamente a las 8 de la mañana. Al abrir la puerta, encontré a Guillermo y al doctor Rivas, ambos con expresiones determinadas que combinaban perfectamente con la mía. Al lado de ellos estaba Lorena, la trabajadora social, sosteniendo una carpeta llena de documentos. «Buenos días, doña Marcela». Lorena me saludó con una sonrisa gentil. Preparada para el gran día, ajusté el collar de ámbar y asentí con firmeza. Más que preparada. Nuestra primera parada sería el Banco Nacional de Chile, en la sucursal del Centro Comercial Costanera Center. Mientras nos dirigíamos allá en el coche oficial de Guillermo, observaba la ciudad pasar por la ventanilla, los edificios históricos del centro, los árboles que resistían valientemente al desarrollo urbano, las personas caminando apuradas en las aceras. Santiago siempre tuvo ese aire de eficiencia discreta, una ciudad que funciona sin alardes. El gerente ya fue notificado sobre nuestra visita, informó el doctor Rivas, hojeando algunos documentos, y también sobre la situación. Está preparado para atendernos de inmediato. Llegamos al centro comercial poco después de la apertura. El movimiento aún era pequeño, con empleados abriendo las puertas de las tiendas y el olor a café recién hecho dominando el ambiente. La sucursal del banco quedaba en el segundo piso, una instalación elegante de vidrio y metal. Fuimos recibidos por Carlos Mendoza, el gerente, un hombre de mediana edad con gafas de montura fina y expresión preocupada. Nos condujo inmediatamente a su despacho privado. «Señora Orellana», comenzó, claramente incómodo, «quiero expresar mi sincera preocupación por lo ocurrido. Debo admitir que fallos en nuestros protocolos permitieron que la situación llegara a este punto». El doctor Rivas intervino con tono profesional. «Exactamente por eso estamos aquí hoy, señor Mendoza, para corregir esos fallos y garantizar que los derechos de la señora Orellana sean plenamente restablecidos. En las 2 horas siguientes, cancelamos todos los poderes bancarios, bloqueamos tarjetas adicionales, solicitamos nuevas con contraseñas exclusivas y, lo más importante, comenzamos una auditoría detallada de todas las transacciones de los últimos 3 años. El gerente, visiblemente preocupado por posibles implicaciones legales para el banco, se mostró extremadamente cooperativo.
Señora Orellana, me entregó un informe preliminar. Hemos identificado transferencias sospechosas totalizando aproximadamente 45 millones de pesos chilenos en este periodo. Vamos a continuar investigando, pero ya podemos iniciar el proceso de impugnación. Sentada allí, mirando aquellas cifras, sentí una mezcla de shock y validación. No había imaginado nada, no estaba confusa o senil como Ernesto había intentado convencerme. Era todo real, el robo sistemático, la explotación calculada, la traición. ¿Cuánto tiempo llevará recuperar ese dinero?, pregunté, la voz más firme de lo que esperaba. Carlos vaciló, intercambiando miradas con el doctor Rivas. Bueno, existen procedimientos legales, impugnaciones formales, posible intervención judicial. Dependerá de cómo Ernesto reaccione, explicó el doctor Rivas. Si colabora voluntariamente y reconoce la apropiación indebida, el proceso puede ser más rápido. En caso contrario, estaremos preparados para acciones judiciales más asertivas. Al salir del banco, con una carpeta llena de extractos e informes, me sentí simultáneamente más ligera y más determinada. El conocimiento es poder, y por primera vez en años, tenía conocimiento completo de mi situación financiera. Nuestra próxima parada fue la Comisaría de Protección al Adulto Mayor en Providencia. Era un edificio más antiguo, pero bien conservado, con una recepción acogedora que contradecía el estereotipo de comisarías frías e impersonales. Noté que habían pensado en los detalles, sillas más cómodas, iluminación adecuada, incluso una máquina de café disponible para los visitantes. Montamos esta unidad especializada hace 3 años, explicó Guillermo mientras me conducía por los pasillos. Desafortunadamente, la demanda solo crece. En la sala de declaraciones, encontramos a una joven policía que se presentó como oficial Carmen Rojas. Con una gentileza que me sorprendió, me explicó todo el proceso de registro de la denuncia. Doña Marcela, voy a grabar su declaración si está de acuerdo. Esto nos ahorra el trabajo de transcripción y preserva exactamente sus palabras y entonación, lo que puede ser importante para el proceso. Asentí, y por casi 2 horas narré toda la historia, desde el fallecimiento de Alfredo, las primeras señales de control financiero por parte de Ernesto, las manipulaciones, las mentiras, las presiones psicológicas, hasta llegar a la fatídica llamada del restaurante y a la confrontación en mi apartamento. La señora tiene conciencia de que al formalizar esta denuncia, ¿estará potencialmente iniciando un proceso criminal contra su hijo?, preguntó Carmen con seriedad. Tengo plena conciencia, respondí, manteniendo contacto visual. Y también tengo plena certeza de que es lo correcto, no solo por mí, sino porque Ernesto necesita entender las consecuencias de sus actos. Después de la declaración, firmé el parte policial oficial. Aquel pedazo de papel con números de protocolo y sellos oficiales simbolizaba mi negativa a continuar siendo víctima. ¿Qué sucede ahora?, pregunté mientras dejábamos la comisaría. Ahora viene la parte más difícil, admitió Guillermo. La espera. El sistema judicial no es tan ágil como nos gustaría, pero ya solicitamos medidas de urgencia como la orden de alejamiento que debe salir en 48 horas. Y en cuanto a Ernesto, él será, dudé, incapaz de completar la frase. ¿Detenido? Guillermo completó gentilmente. No inmediatamente. Será citado a prestar declaración primero. El proceso seguirá conforme a las evidencias y la evaluación del Ministerio Público. Al regresar a mi apartamento, encontramos a Antonia esperando en la puerta, el rostro iluminado de ansiedad. ¿Y cómo fue? Mientras relataba los acontecimientos de la mañana, noté que mi amiga no estaba realmente escuchando, sus ojos fijos en la escalera. ¿Qué pasa, Antonia? Camila llegó, dijo con una media sonrisa. Está arriba en mi apartamento. Pensé que sería mejor que se encontraran aquí, en tu territorio. Mi corazón se aceleró. No veía a mi hija en persona hacía casi 1 año. Nuestra relación, antes tan cercana, se había deteriorado bajo la influencia constante de las manipulaciones de Ernesto. Las últimas conversaciones telefónicas habían sido tensas, con ella claramente creyendo en la versión del hermano sobre mi supuesto declive cognitivo. Voy a llamarla, dijo Antonia, ya dirigiéndose al ascensor. El doctor Rivas y Lorena entendieron la señal para retirarse. Estaremos en contacto hoy mismo, doña Marcela, aseguró el abogado. Descanse un poco. Ha sido una mañana intensa.
Guillermo apretó gentilmente mi hombro. ¿Quiere que me quede? Puedo esperar en el coche por si acaso. Negué con la cabeza, agradecida por la oferta. No será necesario. Camila es diferente de su hermano, siempre lo fue. Cuando todos se fueron, me senté en el sofá, súbitamente consciente del cansancio que me invadía. La adrenalina de las últimas 24 horas comenzaba a disminuir, dando lugar a un agotamiento profundo, no solo físico, sino emocional. El timbre sonó. Respiré hondo antes de abrir la puerta. Camila estaba allí, los mismos ojos verdes de su padre, el cabello castaño ahora con algunas hebras plateadas. A sus 39 años, mi hija ya llevaba las marcas del tiempo y de las preocupaciones. Por un momento, nos quedamos solo mirándonos, un abismo de palabras no dichas entre nosotras. Entonces, sin aviso, avanzó y me abrazó con fuerza. Mamá. Su voz se quebró en la simple palabra. Perdóname. La llevé adentro, ambas llorando ahora. Nos sentamos en el sofá, todavía de la mano como hacíamos cuando ella era niña, y necesitaba consuelo después de una pesadilla. No hay nada que perdonar, hija, dije finalmente. Estabas lejos, dependías de las informaciones que recibías, y Ernesto siempre fue muy convincente. Camila se secó las lágrimas, el maquillaje dejando manchas en sus mejillas. Pero debería haberme dado cuenta, debería haber cuestionado más, haber venido a verificar personalmente. ¿Qué clase de hija hace eso? ¿Acepta que su madre está senil sin siquiera visitarla para constatarlo? Una hija ocupada, con su propia vida, que confía en su hermano. Respondí simplemente. No te tortures por eso. Lo importante es que estás aquí ahora. En las horas siguientes, puse a Camila al corriente de todo. Las evidencias recolectadas, las medidas legales iniciadas, los próximos pasos. Ella escuchó atentamente, ocasionalmente haciendo preguntas, el horror creciendo en su rostro conforme la extensión de la explotación se volvía clara. ¿45 millones de pesos? Repitió incrédula cuando mencioné el valor identificado por el banco. Dios mío, mamá, ¿cómo pudo? La avaricia es un vicio que nunca se satisface, respondí, recordando las palabras que mi padre solía decir. Cuanto más se tiene, más se quiere. Un silencio pensativo se instaló entre nosotras. Finalmente, Camila levantó la mirada, determinación en sus ojos verdes. Él me llamó, dijo. Anoche. Sentí un apretón en el pecho. ¿Y qué dijo? Su versión, claro, que estás confusa, paranoica, que inventaste una historia loca de robo porque tienes demencia, que contrataste a un abogado estafador que te está manipulando. Hizo una pausa. Dijo que quieres destruir a la familia. Negué con la cabeza, no realmente sorprendida. Era el siguiente movimiento lógico, intentar poner a mi hija contra mí, crear división, sembrar dudas. ¿Y le creíste? Pregunté suavemente. No, respondió con firmeza. No esta vez. Antonia ya me había llamado antes, me había contado todo en detalle. Y además, vaciló. Él sonaba como siempre suena cuando está mintiendo. Ese tono ligeramente agudo, hablando demasiado rápido. Lo percibo desde que éramos niños. Sonreí, recordando ese mismo patrón. Como madre, yo también siempre supe cuando mis hijos mentían. Era un lenguaje secreto entre nosotros, invisible para los demás. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Camila. En aquel momento, el plan que venía formándose en mi mente desde la llamada del restaurante cristalizó completamente. No era solo sobre recuperar mi dinero o buscar justicia legal. Era sobre reclamar mi dignidad, mi autonomía y, quizás más importante, usar esta terrible experiencia para un propósito mayor. Ahora, respondí con una convicción que sorprendió incluso a mí misma. Vamos a transformar esta tragedia personal en algo que pueda ayudar a otros. Camila inclinó la cabeza, intrigada. ¿Cómo? Ernesto pensó que yo sería una víctima fácil por ser mayor, por estar sola, por ser mujer. No soy la primera y desafortunadamente no seré la última. Me levanté, caminando hasta la ventana. Pero, ¿y si usáramos mi historia para concientizar a otras personas? Para mostrar que es posible reaccionar, que nunca es demasiado tarde para decir no. Los días que siguieron, mientras los procedimientos legales avanzaban a su propio ritmo, Camila y yo trabajamos incansablemente en lo que pasamos a llamar Proyecto Dignidad. Con su experiencia en diseño gráfico y mi conocimiento de organización de información,
comenzamos a estructurar un pequeño manual para adultos mayores sobre cómo identificar y combatir el abuso financiero familiar. Lorena, la trabajadora social, se entusiasmó con la idea y trajo datos estadísticos alarmantes sobre la prevalencia de este tipo de abuso. La mayoría de los casos nunca llega a ser denunciada, explicó durante una de nuestras reuniones. Las víctimas sienten vergüenza, miedo a represalias o peor, creen que merecen el trato que reciben. Una semana después de la denuncia formal, recibimos la noticia de que la orden de alejamiento había sido concedida. Ernesto estaba oficialmente prohibido de acercarse a mí o a mi apartamento, bajo pena de detención inmediata. Aquella misma tarde, mientras organizábamos información para el manual, sonó el timbre. Era un oficial de justicia con una citación para Ernesto para comparecer a la audiencia preliminar en los tribunales de justicia de Santiago. Como no consiguieron localizarlo en su dirección, intentaban en mi residencia. ¿Ya no vive con su esposa?, pregunté sorprendida. El oficial se encogió de hombros. Según información de los vecinos, la pareja tuvo una fuerte discusión hace algunos días. La esposa le habría exigido que se marchara. Cuando el oficial se fue, Camila y yo intercambiamos miradas significativas. Parece que el castillo de naipes se está derrumbando, comentó ella. Fue Guillermo quien trajo las noticias más sorprendentes. 2 días después, Luciana buscó la comisaría, informó sentado a mi mesa de comedor. Quiere hacer un acuerdo de colaboración. ¿Colaboración?, repitió Camila confusa. Está dispuesta a testificar contra Ernesto, confirmar todos los esquemas de desvío de dinero, el plan para incapacitar legalmente a doña Marcela, todo. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. ¿Por qué? ¿Por qué haría eso ahora? Guillermo tomó un sorbo del café que Camila había servido. Aparentemente, descubrió que no era la única siendo engañada. Ernesto tiene una relación extramatrimonial desde hace años con otra mujer. Y adivinen, parte del dinero desviado de usted iba para mantener un apartamento para esta amante. La revelación no debería haberme sorprendido, pero aún así sentí una punzada de decepción. No por la relación en sí. Mi relación emocional con Ernesto ya estaba irremediablemente comprometida, sino por la extensión de la mentira. Capas y más capas de engaños, afectando tantas vidas. ¿Y Teresa, la madre de ella, también está involucrada en esto?, pregunté. Luciana afirma que sí. Según ella, su madre sabía de todo. Incluso sugirió algunas de las tácticas de manipulación psicológica usadas contra usted. La psicóloga que usó sus conocimientos no para curar, sino para herir. La ironía amarga no pasó desapercibida. A medida que los días pasaban, más piezas del rompecabezas encajaban. La investigación bancaria reveló un patrón sofisticado de transferencias y retiros que superaba lo que inicialmente habíamos estimado. El valor total desviado en los últimos 3 años estaba más cerca de 60 millones de pesos chilenos, prácticamente todas mis reservas de jubilación. ¿Cómo vamos a recuperar todo esto?, pregunté al doctor Rivas durante una de nuestras reuniones regulares. Estamos persiguiendo varias vías, explicó. Bloqueo de bienes a nombre de Ernesto, rastreo de activos adquiridos con el dinero desviado, posible acuerdo de restitución como parte de eventual negociación de pena. La mención de la pena me hizo tragar saliva. La realidad de que mi hijo podría enfrentar prisión por sus actos era algo con lo que aún luchaba para reconciliarme. Como madre, la idea causaba dolor. Como víctima, parecía justo. Fue durante una de esas conversaciones difíciles sobre consecuencias legales que recibí una llamada inesperada. Era Miguel Torres, el gerente del restaurante El Rincón Andino. Señora Orellana, comenzó vacilante. Disculpe molestarla. Su número fue proporcionado por la policía. Estuvieron aquí recogiendo imágenes de las cámaras de seguridad de la noche del incidente con su hijo. Sí, Miguel. ¿Cómo puedo ayudarlo? En realidad es al contrario. Quiero ayudar a la señora. Hizo una pausa. Presencié toda la escena aquella noche. Vi a su hijo al teléfono. Escuché los gritos. Noté la expresión de incomodidad de su esposa y de la otra señora. Cuando la policía vino, proporcioné no solo las imágenes, sino también mi testimonio sobre el comportamiento agresivo de él. Permanecí en silencio, procesando sus palabras. Un testigo externo, imparcial, que confirmaba el comportamiento abusivo de Ernesto en público.
Gracias, Miguel, conseguí decir finalmente. Eso significa mucho. Es lo mínimo que puedo hacer. Mi abuela pasó por una situación similar. Nadie le creyó hasta que fue demasiado tarde. Su voz cargaba el peso de una historia familiar dolorosa. Si necesita cualquier otra cosa, por favor, no dude en contactarme. Aquella llamada inesperada de Miguel Torres marcó un punto de inflexión en nuestro caso. Un testigo imparcial que podía corroborar no solo el comportamiento agresivo de Ernesto, sino también la dinámica entre él, Luciana y Teresa. El doctor Rivas estaba exultante con esta nueva pieza del rompecabezas. Esto fortalece enormemente nuestro caso, doña Marcela, me dijo cuando le informé sobre la llamada. Un testigo sin vínculo familiar, sin intereses personales en el asunto, es oro puro para cualquier proceso judicial. 3 semanas después de la denuncia inicial, llegó el día de la audiencia preliminar. Estaba programada para el viernes a las 14 horas en los Tribunales de Justicia de Santiago. Sería la primera vez que me encontraría cara a cara con Ernesto desde aquella tarde tempestuosa en mi apartamento. ¿Estás segura de que quieres asistir personalmente?, preguntó Camila durante el desayuno. El doctor Rivas dijo que tu presencia no es obligatoria en esta fase. Pasé mantequilla en la tostada con calma deliberada, considerando la pregunta. Necesito estar allí, hija, no por venganza o para verlo humillado. Necesito mirarlo a los ojos y mostrarle que ya no tengo miedo. Los preparativos para aquel día fueron meticulosos. Elegí un conjunto azul marino, sobrio, elegante, digno, y el collar de amatistas que raramente usaba desde la muerte de Alfredo. Era como si necesitara la fuerza simbólica de aquellas piedras, de la conexión con mi difunto marido, para enfrentar lo que vendría. El doctor Rivas nos encontró en la entrada del imponente edificio de los tribunales, una construcción moderna que contrastaba con los edificios históricos alrededor. ¿Están listas?, preguntó ajustándose la corbata. Intercambié una mirada con Camila y asentí. Estaba más lista de lo que jamás había estado para cualquier cosa en la vida. El interior de los tribunales era un laberinto de pasillos y puertas idénticas. Seguimos al doctor Rivas hasta una pequeña sala de espera, donde Guillermo ya aguardaba, vestido con su uniforme oficial. ¿Novedades?, preguntó el doctor Rivas en voz baja. Guillermo asintió. Ernesto llegó hace 10 minutos, acompañado del abogado. Están en la sala contigua. Mi corazón se aceleró con la proximidad. Tan cerca, después de semanas de distancia forzada por la orden de alejamiento. ¿Y Luciana?, pregunté, recordando el acuerdo de colaboración. Llegará separadamente, con su propio abogado. Formalizó su declaración ayer. Es una pieza importante en el proceso ahora. Mientras esperábamos, observé a las otras personas en la sala. Una pareja de ancianos tomados de la mano, probablemente involucrados en algún proceso similar. Un joven manipulando nerviosamente el celular. Una mujer de mediana edad hojeando una revista sin realmente verla. Cada uno cargando su propio peso, su propia búsqueda de justicia. Fue cuando noté una figura familiar entrando en la sala. Teresa Montalvo, madre de Luciana, psicóloga jubilada y, ahora lo sabía, cómplice activa en los esquemas de Ernesto. Nuestras miradas se cruzaron por un breve momento. Ella desvió la suya primero, sentándose lo más lejos posible de nosotros. También está siendo investigada, susurré a Guillermo. Sí, las evidencias de su participación son sustanciales, especialmente tras la declaración de Luciana, la madre que ayudó a manipular a una anciana, la hija que decidió romper el ciclo de abuso. La complejidad de las relaciones familiares nunca dejaba de sorprenderme. A las 14:05, un oficial judicial apareció en la puerta. Proceso Orellana. Las partes pueden entrar. La sala de audiencia era más pequeña de lo que imaginaba, más funcional que imponente. La jueza, Dortes Derapey, Ana Fuentes, era una mujer de aproximadamente 50 años, cabello canoso recogido en un moño severo y ojos perspicaces que parecían evaluar cada detalle. Y entonces, finalmente, vi a Ernesto, sentado al otro lado de la sala. Parecía haber envejecido años en apenas semanas. El rostro más delgado, ojeras profundas, la postura que antes irradiaba confianza, ahora encorvada, bajo el peso de las acusaciones. A su lado, un abogado de mediana edad con expresión grave. Nuestras miradas se encontraron y por un instante vi algo en sus ojos que no esperaba. Vergüenza.
No arrepentimiento, no remordimiento, solo la vergüenza de quien fue pillado infraganti. Fue suficiente para confirmar lo que ya sabía. Lamentaba haber sido descubierto, no lo que había hecho. La audiencia comenzó con las formalidades legales, identificación de las partes, lectura de las acusaciones, verificación de la presencia de los abogados. La voz de la jueza era clara y precisa, sin inflexiones innecesarias. Esta es una audiencia preliminar para evaluar las evidencias presentadas por el Ministerio Público contra el acusado Ernesto Figueroa Orellana, imputado por abuso patrimonial contra persona mayor, apropiación indebida, amenaza y violencia psicológica. Ajustó sus gafas. Dadas las circunstancias especiales de este caso, involucrando relación familiar directa, antes de proseguir formalmente, quisiera saber si existe interés de las partes en un intento de conciliación. El doctor Rivas se levantó inmediatamente. Su señoría, mi cliente está abierta a discutir compensación financiera por los valores comprobadamente desviados, pero insiste en la continuidad del proceso criminal, dada la gravedad de los actos cometidos. El abogado de Ernesto también se manifestó. Su señoría, mi cliente reconoce los errores cometidos y está dispuesto a elucer restitución integral de los valores, pero solicita que sean consideradas circunstancias atenuantes, incluyendo dificultades financieras y ausencia de antecedentes criminales. La jueza se volvió hacia mí. Señora Orellana, ¿la señora desearía manifestarse? No había planeado hablar, pero súbitamente sentí la necesidad de expresar lo que estaba guardado hace tanto tiempo. Me levanté con las piernas ligeramente temblorosas. Su señoría, no estoy aquí hoy movida por venganza. Estoy aquí porque creo que las acciones deben tener consecuencias. Mi hijo no solo me robó financieramente, me robó mi paz, mi confianza, mi dignidad. Hice una pausa, manteniendo la voz firme. El dinero es importante y sí, quiero recuperarlo, pero más importante para mí es que él entienda lo que hizo, que otras personas como él entiendan que los adultos mayores no son presas fáciles, que no nos quedaremos callados, que merecemos respeto. Un silencio respetuoso siguió a mis palabras. La jueza asintió levemente. Su posición queda registrada, señora Orellana. Vamos a proseguir. Las siguientes 2 horas fueron intensas, con presentación de evidencias, declaraciones de testigos, incluyendo Luciana, preguntas de la Fiscalía y de la defensa. Con cada nueva revelación, cada detalle expuesto de la estrategia calculada de Ernesto, sentía una mezcla de dolor y validación. No había imaginado nada, no había exagerado. La explotación sistemática estaba ahora documentada, registrada, imposible de negar. El momento más surrealista fue cuando Luciana describió, con voz temblorosa, cómo Ernesto había planeado internarme en una institución contra mi voluntad, usando informes médicos fraudulentos. Él tenía un contacto, un médico que accedería a certificar que doña Marcela sufría de demencia moderada, incluso sin examinarla adecuadamente, relató. El plan era usar ese certificado para obtener tutela legal completa. La jueza frunció el ceño, visiblemente perturbada. ¿Y la señora estuvo de acuerdo con ese plan, señora Vidal? Luciana bajó los ojos. En aquel momento sí. Él me convenció de que era por el bien de ella, que ya no estaba en condiciones de vivir sola. Una pausa cargada de remordimiento. Hoy sé que fui cómplice en algo terrible, y estoy aquí para intentar reparar al menos parte del daño causado. Cuando la audiencia finalmente llegó a su fin, la jueza anunció que tomaría su decisión sobre la continuación del proceso en un plazo de 72 horas. Dada la solidez de las evidencias presentadas y la gravedad de las acusaciones, determino la mantención de la orden de alejamiento en vigor y establezco como condición adicional que el acusado deposite judicialmente, en el plazo de 30 días, el valor íntegro identificado en las pericias como habiendo sido apropiado indebidamente. Mientras nos preparábamos para salir, noté que Ernesto continuaba mirándome, no con rabia o desafío como esperaba, sino con algo que parecía casi súplica. «Él quiere hablar contigo», murmuró el doctor Rivas, notándolo también. «Es tu decisión si quieres permitirlo, pero yo no lo recomendaría sin la presencia de los abogados». Vacilé. Parte de mí quería evitar cualquier contacto, preservar la distancia emocional que había conseguido establecer. Pero otra parte
esa parte obstinadamente maternal que nunca desaparece completamente, quería oír lo que él tenía que decir. Podemos conversar aquí mismo, con todos presentes, decidí. El doctor Rivas hizo una señal al abogado de Ernesto, quien conferenció brevemente con su cliente antes de asentir. Nos encontramos en el centro de la sala, ahora casi vacía, con los abogados, Camila y Guillermo, formando un círculo protector a nuestro alrededor. De cerca el deterioro físico de Ernesto era aún más evidente. El hombre, otrora vanidoso y siempre impecablemente arreglado, parecía desgreñado, con la barba por hacer y ojeras profundas. «Mamá», comenzó, la voz ronca. «Yo...». «No me llames así», interrumpí, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. «Perdiste ese derecho cuando decidiste tratarme como un obstáculo, no como tu madre». Él retrocedió como si hubiera recibido una bofetada. Doña Marcela, entonces, se corrigió tragando saliva. «Sé que no hay disculpa para lo que hice. No estoy pidiendo perdón. Solo quería que supiera que voy a devolver cada peso. Ya vendí el coche, estoy vendiendo el apartamento. No se trata del dinero», corté nuevamente. «Nunca lo fue. Se trata de confianza. Se trata de respeto. Se trata de dignidad». Hice una pausa, organizando mis pensamientos. «Me llamaste vieja inútil. ¿Es así como me veías? ¿Como una carga inútil? ¿Buena solo por el dinero que podías extraer de mí?» Ernesto desvió la mirada, incapaz de enfrentar la pregunta directa. Su silencio fue respuesta suficiente. «Pensé que te había enseñado valores mejores», continué, la voz más suave ahora. «Tu padre y yo trabajamos tanto para darte a ti y a Camila una vida buena, una educación moral sólida. ¿En qué punto decidiste que explotar a tu propia madre era aceptable?» «Fueron las deudas al principio», murmuró. «El estudio de arquitectura de Luciana estaba quebrando. Teníamos acreedores golpeando la puerta. Fue solo una vez», pensé. «Solo un préstamo que devolvería». Entonces vino otro y otro. Pasó la mano por su cabello desgreñado. Después se volvió demasiado fácil. «Usted confiaba tanto en mí. Y yo me acostumbré a tener ese dinero, ese estilo de vida». La franqueza inesperada me tomó por sorpresa. No había justificación en sus ojos, solo una confesión desnuda y cruda de la progresión del abuso. «¿Tienes idea del daño que causaste? No solo financiero, sino emocional. Me hiciste dudar de mi propia cordura, Ernesto. Me aislaste de mis amigos. Me hiciste sentir que era una carga, que no merecía respeto». Mi voz falló ligeramente. «Eso es algo que ningún dinero puede reparar». Él asintió lentamente, los ojos ahora húmedos. «Lo sé, y tendré que vivir con eso por el resto de mi vida». Una pausa pesada. «Luciana me dejó. Nos estamos divorciando. Perdí mi empleo cuando la noticia del proceso se difundió. Perdí todo. No sentí la satisfacción que quizás él esperaba con aquella revelación, solo una tristeza profunda por el desperdicio, de confianza, de amor, de una familia que podría haber sido diferente. Hiciste tus elecciones, Ernesto. Ahora tendrás que convivir con las consecuencias». Miré a Camila, que observaba la escena con expresión tensa. «Tal vez un día, muy en el futuro, podamos encontrar algún tipo de paz, pero por ahora, lo único que puedo ofrecer es la promesa de que este proceso seguirá su curso legal, sin interferencias emocionales de mi parte, ni para peor ni para mejor». Con esas palabras, di la conversación por terminada. Salimos de los tribunales en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. El cielo de Santiago estaba cargado, anunciando una de las tormentas rápidas e intensas tan características de la ciudad. En el coche, Camila finalmente rompió el silencio. «Fuiste increíble allá adentro, mamá. Tan firme, tan digna». «No me siento increíble», confesé. «Me siento exhausta, como si hubiera corrido una maratón emocional». «Y no es lo que fue. Enfrentaste a tu propio hijo en un tribunal. Expusiste una historia dolorosa. Mantuviste tu integridad todo el tiempo. Si eso no es fuerza, no sé qué es». 3 días después, recibimos la notificación oficial. La jueza había determinado la continuación del proceso criminal contra Ernesto, aceptando íntegramente las acusaciones hechas por el Ministerio Público. Luciana, por su colaboración, recibiría beneficios legales en su propio proceso. Teresa enfrentaría acusaciones separadas por complicidad. Mientras el proceso legal avanzaba a su propio ritmo,
Un giro inesperado cambió completamente el rumbo de nuestra historia. El doctor Rivas me contactó una mañana, su voz transmitiendo una mezcla de sorpresa y emoción. Doña Marcela, necesito verla urgentemente. Ha surgido algo que podría cambiar todo. Una hora después, el doctor Rivas estaba en mi sala, con un sobre manila grueso sobre la mesa. Sus ojos brillaban con una intensidad que no le había visto antes. Esto llegó a mi oficina esta mañana. Proviene del bufete Mendoza y Asociados. Aparentemente, el señor Alfredo Figueroa, su difunto esposo, dejó instrucciones específicas con ellos. Debían entregarme este sobre si alguna vez usted se involucraba en un proceso legal contra Ernesto. Mi corazón dio un vuelco. ¿Alfredo sabía que esto podía pasar? Al parecer sí, y se preparó para ello. El doctor Rivas empujó suavemente el sobre hacia mí. Creo que debería abrirlo usted misma. Con manos temblorosas abrí el sobre. Dentro había documentos legales, fotografías antiguas y una carta manuscrita con la inconfundible caligrafía de Alfredo. Comencé a leer. Mi querida Marcela, si estás leyendo esto, significa que lo que siempre temía ha ocurrido. Ernesto finalmente mostró su verdadera naturaleza y tú encontraste la fuerza para enfrentarlo. Hay algo que nunca te dije, algo que he cargado como un secreto durante décadas. Hace años, mi tío Vicente me legó unos terrenos en las afueras de Santiago, cerca de Lo Barnechea. En aquel momento, eran parcelas rurales sin mayor valor. Decidí mantenerlos como una inversión silenciosa, separada de nuestras finanzas habituales. Con el crecimiento de la ciudad, esos terrenos han adquirido un valor considerable. Según la última tasación, estarían valorados en más de 2.000 millones de pesos. He mantenido esta propiedad en un fideicomiso bajo el nombre de mi hermana Elisa, que aceptó ser la administradora legal sabiendo que todo era realmente para ti. El motivo de este secreto era simple. Siempre percibí algo preocupante en Ernesto. Desde pequeño, mostró señales que me inquietaban: la manipulación sutil, la falta de empatía, la obsesión por las posesiones materiales. Quería asegurarme de que tuvieras un respaldo económico que él no pudiera tocar, en caso de que algún día intentara aprovecharse de ti. Este fideicomiso solo podía ser revelado si alguna vez te enfrentabas a Ernesto legalmente, pues sería la prueba definitiva de que finalmente habías visto lo que yo siempre temí ver. Hay algo más que debes saber, Marcela, algo que tal vez explique muchas cosas. Ernesto no es mi hijo biológico. Siempre lo supe. Llegaste a nuestro matrimonio embarazada de tu relación anterior con Ricardo, aquel profesor de universidad. Decidí criarlo como propio. Nunca mencionamos el asunto y con el tiempo casi olvidamos esa verdad. Pero quizás eso explique por qué siempre sentí una distancia con él que nunca existió con Camila. No te culpo por nada. Te amé desde el primer día hasta el último. Solo lamento no haber estado ahí para protegerte cuando finalmente ocurrió lo inevitable. Elisa está al tanto de que recibirías esta carta. Ella te ayudará con la transferencia de las propiedades. Úsala sabiamente, mi amor. Reconstruye tu vida. Y si es posible, usa parte de ese dinero para ayudar a otros en situaciones similares. Siempre tuviste un corazón generoso. Con amor eterno, Alfredo. Las lágrimas corrían por mis mejillas cuando terminé de leer. Camila, que había permanecido en silencio a mi lado, también lloraba. El doctor Rivas nos dio un momento para procesar todo aquello. Los documentos adjuntos son todos legales y en orden, dijo finalmente. El fideicomiso existe, los terrenos son reales y según la última tasación, valen incluso más de lo que su esposo estimó. La señora Elisa Figueroa ya fue contactada y está dispuesta a reunirse con usted cuando lo desee. Me llevó tiempo asimilar todo aquello. Alfredo, mi Alfredo, siempre tan callado, tan prudente, había visto lo que yo me negaba a ver. Se había preparado para protegerme, incluso después de su muerte. Y aquel secreto sobre la paternidad de Ernesto explicaba tanto y a la vez abría tantas nuevas preguntas. Una semana después, me reuní con Elisa, la hermana de Alfredo. No la había visto desde el funeral. Me abrazó con fuerza, sus ojos tan parecidos a los de su hermano. Él siempre supo que este día podría llegar, me dijo, pero confiaba en que encontrarías la fuerza para enfrentarlo. Tenía tanta fe en ti, Marcela. La transferencia de los bienes fue sorprendentemente sencilla
gracias a la meticulosa planificación de Alfredo. De repente, pasé de luchar por recuperar mis ahorros de jubilación a ser propietaria de unos terrenos extraordinariamente valiosos. El giro del destino era casi irreal. Cuando el doctor Rivas preguntó qué quería hacer con esta nueva fortuna, la respuesta vino a mí con absoluta claridad. Quiero usar parte de ella para expandir el proyecto Dignidad, dije, no solo como un manual o unos talleres, sino como una fundación real, con presencia nacional. Quiero crear un refugio para adultos mayores víctimas de abuso, ofrecer asesoría legal gratuita, líneas de ayuda, todo lo que yo habría necesitado si no hubiera contado con Antonia, Guillermo y todos los demás. Camila sonrió, apretando mi mano. Papá estaría tan orgulloso. 2 meses más tarde, compramos un edificio en Providencia que se convertiría en la sede de la Fundación Dignidad. Contratamos abogados, psicólogos, trabajadores sociales, creamos materiales educativos, campaña de concientización y, lo más importante, un espacio seguro donde adultos mayores vulnerables pudieran encontrar apoyo y comprensión. En cuanto a Ernesto, fue sentenciado a 5 años de prisión, con posibilidad de régimen semiabierto después de 2 años. La sentencia se redujo considerando su colaboración tardía y la restitución parcial de los bienes. Ocasionalmente recibía noticias suyas a través de su abogado. Estaba participando en un programa de rehabilitación, dando clases de matemáticas a otros reclusos, aparentemente buscando algún tipo de redención personal. No lo había visitado. Tal vez algún día encontraría la fuerza para eso. Por ahora, estaba centrada en mi propio camino de sanación, en la reconstrucción de la relación con Camila, en el trabajo con la Fundación Dignidad, que ahora atendía a docenas de adultos mayores semanalmente. La revelación sobre la verdadera paternidad de Ernesto quedó entre Camila y yo. Decidimos que nada se ganaría compartiendo esa información con él en este momento. Tal vez, años más tarde, cuando las heridas no fueran tan recientes, podríamos abordar esa verdad compleja. Mientras tanto, la vida siguió su curso. La fundación creció, expandiéndose a Valparaíso y Concepción. Comencé a dar charlas, compartiendo mi experiencia para inspirar a otros. Camila decidió mudarse definitivamente de regreso a Santiago, asumiendo un papel activo en la fundación. Una tarde, mientras organizábamos un evento para el aniversario de la fundación, recibimos una visita inesperada. Luciana, acompañada por Miguel, el gerente del restaurante que había testificado en nuestro favor. «Esperaba poder hablar con usted, doña Marcela», dijo Luciana, visiblemente nerviosa. «He estado trabajando como voluntaria con adultos mayores, intentando reparar algo del daño que ayudé a causar. Cuando supe del trabajo que están haciendo aquí, pensé que tal vez podría contribuir de alguna manera». La miré con atención. Parecía sincera, genuinamente arrepentida, y después de todo, ella también había sido, en cierto modo, víctima de las manipulaciones de Ernesto. «Siempre hay espacio para quienes quieren ser parte de la solución», respondí extendiéndole la mano, «especialmente para aquellos que entienden el problema desde dentro». Así, nuestra pequeña familia improvisada creció, no basada en lazos sanguíneos, sino en valores compartidos y en la determinación de transformar experiencias dolorosas en algo positivo. En aquellos momentos, a veces pensaba en Alfredo y en cómo, incluso desde más allá, había encontrado la manera de protegerme, de darme los medios para esta transformación. Su previsión, su amor silencioso pero vigilante, había sido el cimiento sobre el que ahora construía mi nueva vida. A los 68 años, cuando muchos pensaban que mi vida productiva había terminado, descubrí un nuevo propósito, una nueva pasión, una nueva forma de existir en el mundo, no como víctima, sino como sobreviviente, como guía, como inspiración para otros. La vieja inútil que Ernesto había intentado reducirme a ser, se había convertido en una fuerza imparable de cambio social. Y todo comenzó con una simple decisión aquella noche de invierno: decir no al abuso, colgar aquel teléfono y comenzar a reclamar mi dignidad, un paso a la vez. Hoy, 3 años después de aquella llamada que cambió todo, comprendo cómo una sola decisión puede transformar completamente el rumbo de nuestras vidas. Cuando decidí no aceptar más los abusos de Ernesto, no imaginaba la extraordinaria jornada que me aguardaba.
De una señora de 67 años, intimidada y manipulada, me transformé en una voz para tantos otros adultos mayores que enfrentan situaciones similares. Mi historia comenzó como tantas otras, con la vulnerabilidad que surgió después de perder a mi compañero de vida. Alfredo había sido mi puerto seguro por más de 4 décadas, y su partida dejó un vacío que mi hijo decidió llenar, no con amor y cuidado genuinos, sino con control y explotación. Poco a poco, Ernesto fue asumiendo dominio sobre mis finanzas, mi libertad e incluso mi autopercepción. Me hizo dudar de mi propia mente, me aisló de mis amigos, absorbió no solo mi jubilación, sino también mi dignidad. Fue necesario llegar al fondo del pozo, oír a mi propio hijo llamándome vieja inútil durante aquella llamada tempestuosa, para despertar en mí la fuerza que estaba adormecida. Con la ayuda invaluable de personas como Antonia, Guillermo, el doctor Rivas y Lorena, comencé a documentar los abusos, a recolectar evidencias, a trazar un plan para retomar el control de mi vida. La confrontación en mi apartamento fue solo el comienzo. Cuando Ernesto percibió que yo no cedería más, que no aceptaría sus manipulaciones, la máscara del hijo dedicado cayó completamente. La rabia que vi en sus ojos aquel día confirmó que estaba haciendo la elección correcta, por más dolorosa que fuese. El proceso legal que siguió fue agotador. Cada declaración, cada evidencia presentada, cada detalle expuesto del plan calculado para explotarme financieramente y eventualmente declararme incapaz, todo eso abrió heridas profundas, pero también trajo validación. No había imaginado nada. No estaba confusa o paranoica como intentaron hacerme creer. El abuso era real, documentado, innegable. La condena de Ernesto, Luciana y Teresa trajo un tipo extraño de cierre, no alegría o satisfacción, sino la certeza de que las acciones tienen consecuencias. El sistema judicial, tantas veces criticado por su lentitud, funcionó. La justicia, en su forma imperfecta pero necesaria, prevaleció. Pero mi historia no terminó en el tribunal. En realidad fue allí donde un nuevo capítulo comenzó. El descubrimiento del testamento secreto de Alfredo fue como una mano tendida desde el pasado, ofreciéndome no solo seguridad financiera, sino también la confirmación de que no estaba sola en mi percepción sobre Ernesto. Alfredo siempre había visto lo que yo me negaba a ver, y se había preparado para protegerme, incluso después de su partida. La revelación sobre la verdadera paternidad de Ernesto abrió preguntas dolorosas, pero también ofreció un contexto que ayudó a entender parte de nuestra compleja dinámica familiar. Camila y yo decidimos guardar ese secreto, al menos por ahora. Hay verdades que necesitan el momento adecuado para ser compartidas. La Fundación Dignidad, nacida de mi experiencia personal, se ha convertido en un faro para otros adultos mayores que sufren abusos similares. Los manuales que creamos ya han ayudado a cientos de familias a identificar señales tempranas de explotación. Los talleres semanales se han vuelto espacios seguros donde las víctimas pueden compartir sus historias, encontrar apoyo y, principalmente, estrategias prácticas para protegerse. Ver el proyecto crecer, expandirse a otras ciudades, inspirar políticas públicas, eso ha traído un significado para mi experiencia que nunca podría haber previsto. La vieja inútil que un día fui llamada, ahora lidera una iniciativa que está literalmente salvando vidas, preservando patrimonios y restaurando la dignidad de tantos otros adultos mayores. Mi relación con Camila, que se había deteriorado bajo la influencia manipuladora de Ernesto, floreció nuevamente. Mi hija no solo volvió a Santiago para estar más cerca, sino que también se convirtió en parte integral del proyecto, usando sus habilidades de diseño para hacer nuestros mensajes más accesibles e impactantes. En cuanto a Ernesto, el camino ha sido más complejo. Después de 2 años cumpliendo su pena, comenzó a enviar cartas, primero breves, casi formales, después gradualmente más reflexivas. No sé si algún día conseguiré perdonarlo completamente, pero reconozco las señales de que está, al menos, intentando entender la gravedad de lo que hizo. El perdón, como descubrí, no es un punto de llegada, sino una jornada continua. A veces avanzamos, a veces retrocedemos y está todo bien. A los 70 años, hoy me siento más fuerte,
más segura y, irónicamente, más joven de espíritu que cuando esta jornada comenzó. Aprendí que la edad no es sinónimo de fragilidad, que la experiencia de vida puede ser nuestra mayor fuerza cuando enfrentamos desafíos. Para ustedes que me acompañaron hasta aquí en esta historia, quiero decir que cada palabra compartida tuvo un propósito: mostrar que nunca es tarde para decir no al abuso, que pedir ayuda no es señal de debilidad, sino de coraje, y que nuestra voz importa, no importa cuántas arrugas tengamos en el rostro. Si esta historia te ha conmovido de alguna manera, te pido que la compartas, no necesariamente mi historia personal, sino el mensaje que lleva. Habla sobre el abuso patrimonial contra adultos mayores. Está atento a las señales en tu propia familia. Sé esa persona que extiende la mano cuando alguien necesita apoyo. Y si te gustó este relato, por favor, suscríbete al canal Abuela Recordó. Cada nuevo suscriptor representa una persona más consciente, un aliado más en la lucha contra el abuso a los adultos mayores. Deja tu like. Esto ayuda a que nuestro contenido alcance a más personas que pueden estar necesitando exactamente este mensaje en este momento. Tus comentarios son particularmente valiosos para mí. ¿Conoces a alguien que haya pasado por una situación similar? ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Hay algún aspecto de mi historia que te haya conmovido especialmente? Cada comentario no solo enriquece nuestra comunidad, sino que también me da fuerza para seguir compartiendo experiencias que, bien lo sé, no son fáciles de revivir. Si puedes, echa un vistazo a los otros videos del canal. Hay tantas historias importantes siendo contadas aquí, algunas dolorosas, otras inspiradoras, todas profundamente humanas y verdaderas. Son relatos que dan voz a una generación que muchas veces es silenciada o ignorada. Necesito también mencionar algo importante. Crear contenido de calidad como este exige tiempo, dedicación y recursos. Si nuestra misión resuena contigo, considera apoyar el canal a través del botón Gracias, nuestra forma de recibir donaciones. Incluso pequeños valores hacen una enorme diferencia, permitiéndonos continuar trayendo videos diarios, ampliando nuestro alcance y mejorando la calidad del contenido. Tu contribución ayudaría inmensamente a nuestro trabajo, posibilitando que alcancemos a más personas, que contratemos más profesionales para auxiliar en la producción, que llevemos estas historias a plataformas y espacios aún no explorados. Con tu apoyo, podemos transformar Abuela Recordó no solo en un canal de historias, sino en un movimiento de concientización sobre los derechos y la dignidad de los adultos mayores. Mientras concluyo este relato, quiero dejar un pensamiento final. Cuando recibí aquella llamada, hace 3 años, con mi hijo llamándome vieja inútil, jamás imaginé que aquel momento de humillación se transformaría en el catalizador de un cambio tan profundo no solo en mi vida, sino en la vida de tantos otros. Las palabras que pretendían disminuirme acabaron convirtiéndose en el impulso para que encontrara mi verdadera fuerza. Esto me enseñó que nuestros mayores dolores pueden convertirse en nuestras mayores fuentes de poder, cuando decidimos transformarlos en algo mayor que nosotros mismos. Si estás pasando por una situación difícil ahora, debes saber que tu historia no termina en este capítulo doloroso. Tienes el poder de reescribirla, de encontrar significado, incluso en las experiencias más traumáticas. Gracias por dedicar tu tiempo a escuchar mi historia. Espero de corazón que haya plantado una semilla de esperanza, de coraje, de posibilidad. Que sepas que nunca es demasiado tarde para reclamar tu dignidad, para decir basta, para empezar de nuevo. Y recuerda, suscríbete al canal Abuela Recordó, deja tu like, comparte con quien necesite escuchar estas palabras, comenta tu propia experiencia y, si es posible, apoya nuestro trabajo a través del botón Gracias. Juntos, podemos construir un mundo donde los adultos mayores sean tratados con el respeto y la dignidad que merecen. Hasta el próximo relato. Con cariño, Marcela Orellana.